Estimados estudiantes, bienvenidos a lo que sería la continuación de esta explicación sobre las fuentes y los fundamentos del currículum. En el caso de esta continuación vamos a estar viendo la segunda parte del tema que se refiere propiamente a los fundamentos curriculares. Sí, vamos a repasar un poquito lo de la primera parte como para recapitular, pero el énfasis propiamente lo haremos con los fundamentos. Si recuerdan, en el caso de este tema de las fuentes y fundamentos, habíamos empezado la explicación del mismo haciendo esta analogía con la construcción, por ejemplo, de un edificio, ¿verdad? Decíamos que las fuentes y los fundamentos representan la base de la construcción de ese edificio. De modo que, aunque no lo parece, ¿verdad? Porque esas bases no se llegan a ver, sin embargo, son tan importantes que sin su adecuada construcción no sería posible precisamente levantar el edificio completo. Bueno, así son las fuentes y los fundamentos. Por lo general no se les nota mucho, casi que no se perciben, no obstante, dependiendo de su fortaleza, así va a ser el currículum, el programa de estudio, el plan de estudio, el planeamiento didáctico que se haga. Por eso tenemos que darle mucha relevancia a este tema. Recapitulamos entonces, parte 1, las fuentes del currículum. Recordemos que, bueno, las fuentes habíamos dicho que eran estas 4: el ser humano, la sociedad, la cultura, conocimiento y los fines y objetivos de la educación y el sistema educativo. Todas prioritarias, todas nos brindan la información necesaria para hacer un buen planeamiento del currículum y, por supuesto, al ser un adecuado planeamiento, poderlo desarrollar sin ninguna dificultad en aula. No obstante, si el llamado a que el estudiantado sea la fuente primada, sea la fuente más importante que nosotros siempre valoremos y que a él se complementarían las demás. No comete el error que por ahí se comete tradicionalmente de priorizar a la sociedad, de priorizar la cultura conocimiento, y eso pues sabemos está teniendo impactos bastante negativos en el sistema educativo, por ejemplo, de Costa Rica. En esta parte 2, entonces vamos a abarcar los fundamentos del currículum. Al igual que en las fuentes, realmente existen muchos puntos de vista sobre lo que son los fundamentos del currículum. No voy a usar a las autoras que se leyeron, voy a usar otros autores. Por ejemplo, tenemos a este guatemalteco apellido González, que en 2004 hizo un aporte muy interesante. Y él definía los fundamentos como disciplinas, es decir, campos científicos, campos de estudio que aportan un marco referencial sobre el cual, bueno, se va a apoyar y se va a justificar toda la toma y ejecución de decisiones que se relacionan con el diseño y desarrollo curricular, dándole, bueno, coherencia tanto al diseño como a al desarrollo curricular. Quiero resaltar este tema, ¿verdad? De que son disciplinas que sirven de referencia, son ciencias que hacen sus aportes para que hagamos bien el diseño y nos podamos asegurar un buen desarrollo del currículum. Por ahí tenía estos cubanos, Mira y Maceda, que hace ya su tiempo también hicieron algunos aportes interesantes. Vean que ellos hablan de fundamentos como conocimientos que permiten precisar las intenciones curriculares, decidir los objetivos de la enseñanza, la selección de sus contenidos y los enfoques metodológicos que se van a trabajar. Entonces, reiteramos esa idea, ¿verdad? Se habla de fundamentos porque estamos en presencia de determinadas ciencias, determinadas disciplinas, campos de estudio que hacen sus aportes, nos brindan conocimientos para tomar decisiones al momento de planear y poderlas ejecutar adecuadamente. De manera clásica, y es como lo vamos a ver en el curso,
se distinguen esos 5 fundamentos curriculares. Noten que los vamos a ordenar, digámoslo así, en una especie de orden histórico, del más antiguo al más actual. Y bueno, estos fundamentos clásicos serían, en primer término, la filosofía, que fue, digamos, la primera disciplina que hizo sus aportaciones al campo de la educación. Bueno, por ahí está la religión. Inicialmente la educación se fundamentaba mucho en la Biblia, pero posteriormente ya se incorporaron los clásicos, por ejemplo, grecorromanos, en fin, entonces por ahí la filosofía siempre va a tener un lugar privilegiado. Luego apareció la psicología, que yo creo que bueno, ustedes mejor que yo reconocen, ¿verdad? Todo lo que aporta la psicología para el tema de la educación. Por ahí después se conforma la pedagogía, que como ya sabemos, es precisamente ese campo disciplinar que atiende el problema educativo. Luego por ahí destaca la sociología, que fue muy importante porque vino a primar, vino a demostrar que la educación tiene una dimensión social. Porque muchas veces la psicología, inclusive la misma pedagogía, tienden a priorizar mucho el tema individual, ¿verdad? El tema de ver, por ejemplo, al estudiante como un ser individual, mientras que en la sociología nos hace ese giro, ¿verdad? De que además de ser un ser individual, en realidad todos somos seres sociales, pertenecemos a un grupo social y por lo tanto reflejamos muchas de las características de ese grupo social. De ahí que es importante entender el grupo social para poder trabajar bien en el aula con nuestros estudiantes. Y la antropología, que como lo veremos más adelante, se enfoca mucho en esa dimensión más cultural, que por ahí es prioritario, porque en realidad la actividad educativa es, ante todas las cosas, una actividad cultural. Entonces por ahí eso tenemos que tenerlo muy presente. Bueno, como se indicó, ese es el primer fundamento que por lo general se toma en cuenta al momento de hacer un currículum, el fundamento de la filosofía. Hay varios aportes que hace la filosofía. Me parece que el más importante es ese de hacer conciencia en que la actividad educativa debe responder a una reflexión, ¿verdad? A todo un repensar lo que se está haciendo, lo que se va a hacer para ver de qué manera mejoramos. La filosofía igual hace algunas aportaciones desde varios campos de estudio que la conforman, como el tema de la epistemología, que está muy enfocada en el asunto del conocimiento, de su origen, de cómo se produce, de qué es conocimiento científico y qué no lo es. También de la axiología, creo que eso es en el campo educativo de lo que más influye, ¿verdad? El tema de los valores que viene de la axiología, o sea, qué valores se van a trabajar con los estudiantes. Está también la teleología, que es la teoría de los fines educativos. Como sabemos, el currículum es sobre todas las cosas objetivos, ¿verdad? La educación es ante todas las cosas algo intencionado. Entonces por ahí está esa reflexión que la filosofía nos pide hacer sobre lo que van a ser los propósitos. Luego hay otras reflexiones como, bueno, qué tipo de ser humano se quiere alcanzar, qué tipo de sociedad se quiere lograr y bueno, otras introspecciones, por ejemplo, a nivel de, bueno, qué concebimos nosotros por nuestra profesión, qué concebimos por lo que somos como profesionales o lo que es nuestro campo profesional. Ven, ese tipo de cuestiones son las que aborda la filosofía, de ahí la importancia de incorporarla. Pues la psicología sí es un fundamento más conocido por todos. Y vean ustedes, de acuerdo con algunos cursos que ya han venido completando el núcleo pedagógico, noten que generalmente la psicología nos va a brindar conocimientos sobre procesos de desarrollo. Ese tema de las etapas del desarrollo humano, sus características a nivel fisiológico, emocional, cognitivo, es un aporte psicológico. Igual conceptos como cognición, metacognición, el de aprendizaje, ¿verdad? Que es fundamental, viene del campo psicológico. Tiene tal vez a veces esa debilidad, ¿verdad? De que dependiendo del enfoque que trabajemos, podemos quedarnos en un plano muy intrapersonal, o sea, muy de ver
al estudiante, a la persona estudiante como un ser muy individual, pero indudablemente, ¿verdad? La psicología es la que nos ha ayudado a comprender que el aprendizaje es un proceso y que, bueno, es un proceso que involucra no solo conocimientos teóricos, sino además de involucrar destrezas, habilidades, sentimientos, valores. Debe ser un proceso muy integral. La pedagogía es el tercer fundamento clásico del currículum. Ya por ahí lo habíamos discutido y bueno, hasta ustedes llevaron introducción a la pedagogía, así que creo que tal vez lo fundamental a destacar es que la pedagogía nos demuestra que hacer entrega de la docencia es un trabajo sistemático, es un trabajo que requiere un orden, que parte de conocimiento científico, de conocimiento reconocido, validado por la comunidad académica y que bueno, requiere de etapas como las que vemos en la presentación, ¿verdad? Etapas de diseño, etapas, es decir, de currículum, etapas de desarrollo, como que puede ser la didáctica, y etapas muy evaluativas, ¿verdad? Que se toman gracias a lo que la pedagogía nos aporta en el plano de la evaluación, de la administración, para ver si el diseño está bien, si el desarrollo va bien y por ahí, bueno, tomar decisiones de qué se mejora, de qué se cambia, de qué se conserva. En eso pues creo que radica muy bien el objetivo de la pedagogía como fundamento curricular. Cerrando ya esta lista, bueno, vamos a ver los dos fundamentos más socioculturales. El primero es el de la sociología. Y la sociología tiene este aporte, ¿verdad? Muy importante de hacernos ver que la escuela, entiendas escuela en un sentido amplio, el centro educativo, ¿verdad? Puede ser la secundaria, puede ser preescolar, puede ser la primaria, la universidad, pero bueno, el centro educativo está en un contexto social y que los estudiantes forman parte de ese contexto social. Entonces por eso es que tenemos que estudiar muy bien a la sociedad, a ese contexto social, analizar sus instituciones, cuáles expectativas tiene la sociedad del trabajo que hacemos, qué actividades desarrolla, qué interacciones presenta, cuáles son sus estructuras en el plano político, económico, social, ideológico, ver todas sus normativas y entender esa dinámica de grupos sociales que hay al interno de ese contexto. Si nosotros identificamos bien las características del contexto, sus contradicciones, sus problemáticas, podría ser que no las reproduzcamos en el aula con los estudiantes. Entonces por eso es muy importante el mensaje de la sociología. ¿Por qué? Porque la escuela, ven ustedes, cumple una función socializadora, ¿verdad? Y bueno, en ese sentido la escuela prepara a las personas para la sociedad. Si nosotros no estamos claros de qué problemas y qué contradicciones tiene la sociedad, muy probablemente las reproduciremos en la escuela. Recuerden el concepto de currículum oculto, eso es muy rico, ¿verdad? Y bueno, también que el estudiante es un ser social, que más allá de sus necesidades propias, sus intereses personales, sus características particulares, él te reproduce patrones de una comunidad determinada y por tanto yo necesito comprender esa comunidad. Si la comunidad, por ejemplo, es una comunidad muy sexista y yo tengo eso claro, trataré en el aula de que los estudiantes no sean sexistas. Pero si yo no tengo claro el tema de este sexismo, probablemente en el aula reproduzca también ese patrón sexista. Entonces por ahí es importante el aporte de la sociología. La antropología viene a complementar esa visión social de la educación, del currículo. Y bueno, por ahí la antropología nos demuestra el tema de las formas de vida, estos procesos de endoculturación, aculturación, es decir, de la cultura propia que se tiene, ver cómo se preserva, la cultura ajena que nos viene, bueno, cómo poder manejar ese tema que es bastante complejo, el asunto de la convivencia,
toda esa cultura cotidiana del estudiantado y que es la base del trabajo que hacemos, ¿verdad? Es fundamental entender eso. O sea, yo puedo ser un graduado de la Universidad de Costa Rica con grandes fundamentos teóricos, pero si yo no tengo noción de la cultura cotidiana de los estudiantes que tengo al frente y logro hacer ese puente entre mi conocimiento teórico que aprendí en la universidad y la cultura que ellos tienen, es difícil que pueda hacer un buen trabajo. La antropología se conciencia mucho en eso. Y luego está el tema, ¿verdad? Reitero, de cómo entonces unir, relacionar la cultura sistematizada que hay que trabajar con ellos, con la cultura cotidiana que ellos ya tienen, ¿verdad? Así que es bastante desafiante el abordaje de este fundamento curricular. De esta manera, bueno, finalizamos esta unidad 2. Espero pues haya quedado muy claro, ¿verdad? El tema del papel que tienen por un lado las fuentes y por otro lado los fundamentos para el trabajo que hacemos los educadores, ¿verdad? Noten que ambos componentes del currículum nos brindan información de base sobre la cual nosotros tomamos decisiones, primero para planear nuestro trabajo y luego para desarrollarlos con los estudiantes en la práctica. Así que en ese sentido es fundamental atender este tema tan importante. Y me parece que uno de los problemas que tiene nuestro sistema educativo es ese: no atiende debidamente a las fuentes, en especial la del estudiantado, y por lo tanto estamos desarrollando hoy día un estilo de enseñanza y de aprendizaje que no es pertinente, no responde a las necesidades de los intereses de los estudiantes. Y bueno, de ahí vienen problemas en la secundaria como la deserción, el fracaso escolar, etcétera, etcétera. Ojalá ustedes puedan romper ese círculo vicioso. Como les he dicho mucho, ¿verdad? Son las generaciones jóvenes como las de ustedes las únicas que nos pueden dar esa esperanza y esa posibilidad de hacer ruptura con estos vicios del pasado y poder desarrollar la educación que necesitamos para el futuro. Saludos cordiales.